estudiando segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Bien, vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos concedes de hablar contigo y confiadamente rogarte, sabiendo que tú nos escuchas, que tú seas que dirija todo cuanto vamos a hacer, tú pongas palabra de bien en mis labios y que todos los hermanos aquí presentes oigan tu palabra con fe para que les sea de provecho. Todo esto te lo ruego y te doy gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, antes oí a Dalila decir lo bien que está, o lo mejor que está Rachel, y la verdad que recordemos que el domingo Ernesto hizo una oración, vista de que prácticamente entendíamos, según lo que Roberto había dicho, y nosotros también hemos estado visitándola, que el caso se había agravado seriamente. Bueno, hay que darle gracias al Señor, porque no solamente pedir, sino le damos las gracias que de la situación tan crítica, que haya estado en una situación que la verdad llena a uno de mucha satisfacción. Y vemos que Dios contesta la oración. Bien, vamos a hablar versículos 6 al 10 y podemos subtitular esto como el justo juicio de Dios. Y le decimos a los hermanos, porque quizá algunos no están al tanto de ello, los títulos que tienen las Biblias, esas divisiones, no son inspiradas, son del editor. Cuando yo digo el justo juicio de Dios, posiblemente no lo subtitula así su Biblia, pero eso no es inspirado, sino es una manera de uno tratar del bloque de pensamiento, enmarcarlo dentro de un título para darle unidad al concepto. O sea, eso para que tengamos ese asunto claro. Entonces, aquí en esos versículos vamos a ver, entre otras cosas, lo que es el justo juicio de Dios, lo que será el justo juicio de Dios. Ya hablamos algo acerca de ello, pero para volver a que esté fresca en nuestras mentes, alguien ha dicho que la doctrina del castigo eterno consciente de los incrédulos es probablemente una de las enseñanzas más difíciles
de comprender y de aceptar en toda la Biblia. El pensamiento de que aquellos que conocemos, que amamos, que son nuestros familiares y personas que conocemos, muchos de ellos por lo demás, personas serias, correctas, amorosas con su familia, que no han aceptado al Señor, serán enviados, de morir así, sin creer, sin poner su fe en Jesucristo, a un juicio eterno consciente. Aquellos que rechazan el castigo eterno, pero aún afirman creer en la Biblia, tienen dos opciones, o hay dos grupos. Uno de los que entienden que esos malvados que son echados finalmente al infierno serán luego aniquilados. Esta, por ejemplo, es la opinión de una secta conocida por cada uno de nosotros como los adventistas del séptimo día. Ellos entienden que finalmente las almas que están en el infierno llegará el momento en que serán aniquiladas. Eso podría ser también conocido o se conoce como el aniquilacionismo, que serán aniquiladas, ya no tendrán una existencia consciente como entendemos que va a ocurrir por toda la eternidad. Otro, en cambio, argumenta que Dios finalmente va a reconciliar a todas las personas en Cristo. Algunos de ellos incluso llegan a afirmar que Satanás y sus huestes también están incluidas dentro de ese plan de reconciliación final. Y se apoyan, muchos de ellos, en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerlo para... Capítulo 1, versículo 20, Colosenses dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todas las cosas, ellos dicen, incluyendo incluso a Satanás. Eso es lo que se conoce como el universalismo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica Romana enseña el universalismo. Fíjense que prácticamente ningún católico, por más sincero que sea, o por más asistente y fiel a la iglesia, no está preocupado, nunca se le habla a ellos de que hay que arrepentirse, y nada de esas cosas, porque ellos entienden que al final de cuentas todos van a ser salvos. Naturalmente, ellos enseñan que la persona muere y va a un lugar intermedio, temporal, que se llama el purgatorio. Ya ustedes conocen quizás más que yo acerca de ello. El purgatorio es un lugar donde la persona, según los pecados que haya acumulado aquí en la vida, va a durar un tiempo determinado que pueden ser miles de años allí. Por eso las misas son importantes porque aceleran, según ellos, el proceso de duración de ese tiempo del purgatorio. Ahora, nosotros creemos que la justicia de Dios, como enseñaba Jonathan Edwards, en la condenación de los pecadores, es algo que va a manifestarse al final y el malvado irá justamente al infierno y allí estará castigado por toda la eternidad. Decía un estudioso que la doctrina del castigo eterno de los malvados, uno lucha contra ella en la medida en que no comprendemos ni aceptamos la santidad infinita de Dios y la infinita atrocidad del pecado contra un ser tan santo. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios es absolutamente santo y justo, entonces sabemos que debe castigar todo pecado. Y cuando vemos que todos hemos pecado, repetida y desafiantemente contra este santo ser soberano, entonces podemos entender por qué el castigo del pecado debe ser infinito. Dice el versículo 6,
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En el futuro, Dios en su justicia castigará, le está diciendo a sus hermanos Pablo en Tesalónica, castigará a sus perseguidores. Mientras tanto le dará a ellos descanso. El hecho de la futura recompensa de Dios comienza con la declaración porque es justo delante de Dios. Esa palabra justo también puede ser traducida como es recto, es correcto, es justo, y Dios es un ser justo, es justo delante de Dios. Es correcto y justo que un Dios santo juzgue el pecado y condene al pecador que no se arrepiente y viene a Cristo y le acepta como su Salvador. En Juan capítulo 3, vamos a el Evangelio de Juan. Juan, recordemos hermanos, es un libro, es un evangelio eminentemente soteriológico, o sea, tiene que ver con la salvación, la doctrina de la salvación. El versículo más conocido de toda la Biblia, ahí no hay discusión entre los estudiosos, es Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, pero el 36, no muchos se lo saben de memoria, y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense que ese verbo está en el presente, pero no se limita al presente y no sigue. La ira de Dios seguirá sobre él. Así que es muy serio cuando se le presenta el Evangelio a una persona y esa persona decide no aceptarlo. Está él, sin quizás ser consciente de ello, exponiéndose a que la ira de Dios esté sobre él. Como alguien ha dicho, Dios es un ser de perfecta santidad. Por lo tanto, Él no puede ignorar el pecado y la rebelión. No. Hay muchos que le es difícil entender como un Dios santo y como un Dios que es bueno, va a mandar a nadie al juicio del castigo eterno. No, eso no. Pero la Biblia reiteradamente habla sobre ello. Habacuc, por ejemplo, capítulo 1, versículo 13, la primera parte, dice, hablando de Jehová, tus ojos son demasiado puros para ver el mal, no puedes tolerar el mal. Él no va a pasar el mal por alto. Así que las personas que reclaman que tal retribución es incompatible con un Dios de amor y se niegan a creer en un Dios que castigará a las personas, no comprenden ni la santidad de Dios, ni la naturaleza de su propio pecado y su pecaminosidad. Oiga bien, la Biblia enfatiza tanto la santidad como el amor de Dios, pero enfatiza más su santidad que cualquier otro de sus atributos. Hace más hincapié la Biblia sobre la santidad de Dios que cualquier otro de sus atributos, incluido su amor. El carácter de Dios no puede pasar por alto el pecado, la maldad. Por lo tanto, llegará el momento que recibirá su justo pago, su justa retribución. Dice que es justo pagar, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Esta palabra pagar también puede ser traducida como devolver, como un equivalente, recompensar. Ese llegará el momento que va a recibir su justo pago. Las iglesias
allá en Tesalónica estaban siendo perseguidas de manera encarnizada, pero Pablo le escribe y le dice a los hermanos allá que estén tranquilos, que eso que le están persiguiendo llegará el momento que Dios mismo le dará su justa retribución. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así como Dios administrará el castigo a los enemigos de su pueblo, de la iglesia, Él recompensará con reposo a los que padecen por su causa. No los que padecen por ser malhechor, sino los que padecen por la causa de Él. No se debe, sin embargo, concluir por este versículo que los santos sufrientes no tendrán alivio de su situación hasta que el Señor venga en su segunda venida a la tierra. Cuando el creyente muere, hoy día, pasa a un estado de reposo, un estado de tranquilidad. Eso es uno de los motivos por el cual nosotros no debemos llorar como aquellos que no tienen esperanza cuando un familiar nuestro, creyente, un hermano que uno quiere mucho, creyente, pasa a la presencia del Señor, hay paz. Ya ese sí es verdad que descansó. Está en los brazos del Señor. Hay un himno, uno canta y ese en momentos cuando alguien ha fallecido, un hermano, dice descansando. ¿Dónde? En los brazos del Señor Jesús. Eso ha traído mucho aliento a través de los años a muchos creyentes que han perdido seres queridos. El creyente descansa de su trabajo. Y a vosotros reposo. La palabra reposo, anesim, habla de cesación, de descarga, de relajamiento, de alivio, de libertad. Va a descansar del pecado. Porque mientras uno está aquí en la tierra, tiene esa lucha con el pecado que está en nosotros, que no nos da tregua. La vieja naturaleza está con nosotros, con sus deseos de siempre. A veces uno piensa, ingenuamente, que la persona a medida que se pone vieja, ya esos deseos malos que tenía, siendo un creyente, como que se van a minorar. No, porque el viejo hombre no se pone viejo. Sus deseos siguen siendo iguales de malos. Por lo tanto, no debe descuidarse porque, hermano, ya está viejo. No, sigue con sus problemas, seguimos con ella. Descansamos de eso cuando nos morimos y estamos con el Señor. Así que descansamos de eso y descansa el creyente de todos sus problemas. Pero, cuando dice aquí que los creyentes obtienen su reposo, se está refiriendo a cuando el Señor derrame juicio sobre sus adversarios en su segunda venida. El mundo verá a los santos gozando del reposo. Será algo evidente, algo que se podrá apreciar en ese momento cuando el Señor venga en su segunda venida a reinar. Por lo tanto, debemos tener bien claro lo que es el rapto y lo que es la segunda venida. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La palabra cuando se manifieste, la palabra manifieste, la palabra apocalipsis. Por ejemplo, a menudo Pablo habla de la venida del Señor. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, por ejemplo, tenemos que estar hablando de ello. Dice el versículo 19 del capítulo 2 de la primera carta, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La palabra en su venida ahí, por ejemplo, es la palabra griega parusía, que habla de su presencia.
A veces también el apóstol Pablo utiliza otra palabra, que es la palabra epifanía o aparición. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Fíjese, la palabra ahí es la palabra griega epifanía. Así que si alguien se llama Epifania, como, viene porque aparición. Y hay otros versículos, por razones del tiempo no vamos a tratarlos, pero cuando utiliza muchas veces la aparición es utilizando esa palabra epifanía. Ahora bien, aquí cuando se manifieste usa la palabra apocalipsis, que significa que el Señor Jesucristo será revelado. Actualmente, en la actualidad, el Señor Jesucristo no es visto, ni aún por nosotros, porque nosotros andamos por fe, no por vista. No vemos al Señor hoy, y el mundo no ve al Señor. Ahora bien, el mundo, el Señor tiene sus representantes aquí en el mundo. El mundo no ve al Señor, pero ve a sus representantes, y nosotros somos sus embajadores. Por lo tanto, eso es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Porque la gente no ve al Señor, pero nosotros somos sus representantes y ellos tienen o deben ver al Señor a través de nosotros. Si yo soy un embajador aquí de los Estados Unidos, por ejemplo, yo soy un representante del presidente norteamericano en este país. Yo tengo que hacer sus veces aquí. Si alguien quiere hablar con el presidente de Estados Unidos, puede hacerlo a través de su representante, porque él tiene un poder delegado para hacer sus funciones. Así somos nosotros. La gente no ve al Señor, pero nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Entonces, el Señor está ahora oculto para el mundo en los cielos, pero llegará el momento que Él va a regresar en las nubes, en nubes de gloria. Y su venida, esa segunda venida a la tierra a reinar, será una venida corporal, será visible y será gloriosa. Entonces vaya dándose cuenta, hermano, que una cosa es el rapto, ya hablamos sobre ello. Cuando el Señor viene a buscar a la iglesia, será un abrir y cerrar de ojos. Nadie se va a dar cuenta, el mundo no va a darse cuenta de eso, solo nosotros. Rapto significa algo que va a ocurrir súbitamente. Usted puede estar ahí, aquí en este momento, ¿dónde está? Se fue. El Señor nos recibirá en las nubes. Él no va a poner su pie en la tierra. Ahora, en su segunda venida a reinar, su venida será corporal. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 11, libro de los Hechos capítulo 1, versículo 11, dice allá, los cuales también les dieron varones galileos, hablando los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Él va a venir como la habéis visto ir al cielo. O sea, será algo visible, algo que podrá percibirse. Entonces hay diferencia entre lo que es el rapto y su segunda venida para venir a reinar. Y dice que estará acompañado por sus poderosos ángeles en llamas de fuego. Fíjense bien, cuando Él venga por la iglesia, no se habla que vienen ángeles con Él. Él mismo, dice Pablo, que Él mismo va a venir. Fíjense si la iglesia es algo importante. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que reiterar a los hermanos. Pertenecer a la iglesia, formar parte de la iglesia, no tiene nada en comparación con ninguna cosa que pueda ocurrir aquí en la tierra.
Por ejemplo, yo, cuando a veces me preguntan, o me preguntaba esta mañana, doctor, ¿cuántos años usted duró estudiando? Digo, bueno, mija, yo duré 5 años para ser médico, pero duré 6 años para ser un especialista, 3 años de medicina interna y 3 años de neurología. Bueno, y tengo todo, he andado, con el tiempo que yo tengo practicando, he andado muchos países del mundo en congreso. Ahora bien, yo venía a decir, el doctor, que no tiene absolutamente ningún tipo de valor en la iglesia, absolutamente. Ustedes nunca me han visto a mí hablarle a ustedes de dolor de cabeza. No, porque eso no tiene espacio en la iglesia reunida. Venimos a hablar del Señor. No hay cosa más hermosa ni más importante que el Señor. Y no hay esperanza más gloriosa para la iglesia que la venida del Señor. Estamos esperando su venida, que no se tarda, es inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, fíjense bien, en su segunda venida reina viene con ángeles poderosos en llamas de fuego. Esa llama de fuego es un símbolo de juicio. Él viene a poner con vara de hierro. Muchos comentaristas señalan que el lenguaje que se usa aquí es similar al de las muchas teofanías del Antiguo Testamento, donde el Señor aparece en forma corporal. Recuerden que hay momentos que el Señor aparece de forma corporal. El lenguaje usado para Yahvé aquí se aplica a Jesús, lo que indica que Jesucristo es Dios. De los tantos versículos que tiene la Biblia que nos habla claramente de que el Señor es Dios. Decía el gran predicador y estudioso de la palabra del siglo pasado, Ironside, segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8 no se refiere a la venida del Señor por los suyos, como en primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, sino al día del Señor. Ustedes conocen que el día del Señor es un día de juicio, como en primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, también se refiere al día del Señor cuando dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ese día vendrá como juez para destruir a los que han despreciado su gracia. Esta segunda venida marcará el comienzo de esa era gloriosa, cuando el Señor Jesús reinará con justicia sobre toda la tierra. Es importante que tengamos esto bien claro, como lo tenía esa iglesia. Y es importante que sepamos que posiblemente estas fueron para muchos estudiosos las 2 primeras cartas del Nuevo Testamento. Posiblemente se escribieron 20 años después de la resurrección del Señor. Y ya esos hermanos que no tenían tantos años siendo creyentes, manejaban asuntos como esos que hoy son quebraderos de cabeza para muchos creyentes. Diferenciar el rapto de la iglesia de la segunda venida en gloria para reinar. Versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Retribución, plena venganza. Retribución en el versículo 8 es una palabra en griego, ekdikesis, habla de venganza, castigo, vindicación. Esta palabra sugiere un castigo total y completo. Decía Vine, el gran estudioso Vine, él lo describe como: se dice del acto de la justicia divina que se aplicará a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio, cuando el Señor venga en llama de fuego en su segunda venida. En el ejercicio divino del juicio,
no hay elemento de vengatividad, nada en el sentido de deseo de venganza, sino estricta aplicación de la justicia. Dios es perfecto en todos sus atributos. Uno de los atributos de Él es que Él es justo. Y ninguno de sus atributos entra en contradicción uno con lo otro. Él es bueno, el Señor es amor, pero Él es justo. Por lo tanto, Él tiene, ya que es justo, que hacer justicia en esta tierra. No piense nadie que llegará el momento que va a escapar del justo juicio de Dios. Puede ser que lo haga de la justicia aquí en la tierra, de los tribunales de la tierra, pero del tribunal de Dios, ese justo juicio no va a escapar. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No se refiere, cuando dice no conocieron a Dios, a personas que inocentemente son ignorantes, sino se está refiriendo a aquellos que voluntariamente se han apartado de la revelación que Dios les ha dado. Y usted dirá, bueno, que hay gente que nunca han oído de que Jesucristo... Entonces, ¿qué va a pasar con esos indios? Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 1, a ver qué nos dice el apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nadie puede decir, ningún indio, pero yo no sabía. No, Él se ha revelado a través de las cosas hechas. ¿O no le ha asombrado al hombre de todas las épocas el sol, la luna, lo hermoso y complejo de la creación? Él se ha revelado a través de las cosas hechas, por lo tanto no tienen ninguna excusa, no puede decir que no sabían. Por lo tanto su juicio es justo, porque no conocen a Dios, debido a que aman su pecado. Esas personas son deliberadamente ignorantes, pero porque aman su pecado. No obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor predicó en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Fíjese que ese verbo está en imperativo, por lo tanto, es una orden de parte del Señor. No es una sugerencia. No es algo que, mira, es bueno que tú te arrepientas. No, Él le está diciendo que se arrepiente. Le está diciendo hoy al hombre, arrepiéntete. Ahora el hombre que deliberadamente, tú le estás diciendo al Señor, yo no voy a hacer eso. Entonces, su retribución, su castigo es justo. El Señor te está haciendo la invitación. La salvación a Él le costó un precio demasiado alto para, a través de Él, tener nosotros, todos los hombres, oportunidad de huir de la ira que vendrá. Pablo le dijo a los filósofos atenienses en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios ahora declara a los hombres que todas las personas en todas partes deben arrepentirse, porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él nombró, habiendo dado prueba a todos a resucitarlo de los muertos.
ahí Pablo está hablándole a aquellos que no posiblemente nunca habían oído hablar del Evangelio, que era necesario arrepentirse. Así que el amigo hoy debe saber que es necesario arrepentirse para que de esa manera no venga sobre él el justo juicio de Dios. Entonces, aquellos que no conocen y aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 17, dice allí Juan, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Hay que hablar de la ira de Dios. Nosotros tenemos que saber lo terrible que será la manifestación de esa ira de Dios. Fíjense que ellos tratan de esconderse y le dicen a las peñas que caiga sobre ellos, tratando de huir a la ira de el Cordero. Porque ¿quién podrá mantenerse en pie? A veces se juega con el infierno y vemos que estamos viviendo en tiempos de mucho de las cosas serias se toman para hacer chistes con ellas, y el infierno ha sido objeto de muchos chistes. Muchos entienden que en el infierno va a haber una fiesta salvaje y eterna, y allá se va a una discoteca donde se va a bailar todo el tiempo y a beber. Bueno, pero no es como la Biblia ve ese lugar que se conoce como el infierno, sino vemos que todo el lenguaje de la Biblia indica que el infierno será un lugar de tormento eterno, terrible y consciente. Nadie habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 24, vemos lo que muchos entienden, muchos estudiosos, es una historia, no es una parábola. La de el rico y Lázaro, como se conoce. En un momento dado, el rico está en tormento, clama y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Si es una historia como nosotros entendemos que lo es, está describiendo un lugar terrible. Él quiere que, aunque sea con el dedo, moje tu lengua, porque, dice, está en un momento de gran tormento. Estoy en agonía, dice, en esta llama. También en Marcos capítulo 9, vamos a ver a Marcos capítulo 9, versículo 48, Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 48, está hablando el Señor, dice, refiriéndose al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Nunca, ¿qué significa? Nunca, todo el tiempo. O sea, es un lugar tremendo al cual nosotros debiéramos hacer el mayor esfuerzo que ningún familiar nuestro, ninguna persona que uno le tenga aprecio, vaya a ese lugar tan terrible que es una realidad, el infierno. También en Mateo 25, 46, el Señor
dijo allí, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí tenemos un paralelismo. Ustedes que son estudiosos de la palabra, ¿qué tipo de paralelismo? Hay paralelismo sinónimo y paralelismo antitético. ¿Cuál de los dos? Bueno, el asunto es que si el infierno no es eterno, la vida no es eterna tampoco, porque lo está poniendo en paralelo. Los lugares son divergentes. Unos van hacia la vida eterna y otros van al castigo eterno. Entonces no son sinónimos, ¿verdad? Y cuando no son sinónimos, ¿qué son? Entonces, antónimos, contrarios, ¿verdad? Pero el siempre está allí, el eterno. Si no es verdad que el castigo es eterno, entonces la vida tampoco es eterna, porque la pone en paralelo a ambas. Entonces vemos que sí, el castigo del infierno es un castigo eterno. Excluido, dice, de la presencia de Dios. Decía Barnes, es decir, una parte de su castigo consistirá en ser desterrado de la presencia inmediata del Señor. Hay un sentido en el que Dios está presente en todas partes, y en ese sentido estará en el mundo donde habitarán los malvados para castigarlos. Pero la frase también se usa para denotar su presencia más inmediata. ¿Usted sabe lo más grande que va a ocurrir en el cielo? ¿Qué usted cree? Poder ver al Señor cara a cara. Su presencia inmediata, eso es lo más grande. Ahora, lo más terrible sería no tener ese privilegio de ver al Señor. El Señor está lejos, no está ahí, tan excluido de la presencia del Señor. Habla de una ruina total, de una miseria completa y de la gloria de su poder. El significado parece ser que no podrán soportar la manifestación de su poder y la majestad cuando Él aparezca, sino que serán arrojados de ella hacia las tinieblas de afuera, como dijo el Señor. En el capítulo 2, versículo 8 de esta segunda carta dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del inicuo, de la bestia. El Salvador, al describir su segunda venida, usa este lenguaje. Verán al Hijo del Hombre, dijo él en Mateo 24, 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, esa es su venida gloriosa para reinar aquí en la tierra. Será una venida visible, gloriosa, una situación que a los suyos que vendremos con Él será de un gran gozo venir en esa comitiva que viene. Aquellos que vendremos con Él, si no hemos pasado, bueno, el Señor, porque el rapto ocurre primero, estaremos en el cielo, entonces vamos a venir con Él a reinar aquí en la tierra, en esa comitiva. Y allí estaremos con el Señor. Aquí habrá entonces justicia verdadera. No es que estamos pensando que si gana fulano, sultano, las cosas van a mejorar. No. Las cosas van a mejorar cuando el Señor venga. Y Él viene a reinar aquí en la tierra. Viene primeramente con su vara de hierro a hacer juicio. Viene en su ira. Y luego vendrá a reinar aquí y estaremos nosotros junto con Él reinando. Bien, hay muchas cosas que decir, naturalmente el tiempo se termina, continuaremos la próxima, pero vaya pensando. La gente a veces quiere, como, dame un mensaje que me anime, porque uno cuesta pandemia y le están hablando del pecado. Bueno, primero es ser agradecido del Señor que nos libró de la ira venidera a los creyentes. Eso de por sí
no hay palabra con qué expresarlo de gratitud. Por lo tanto, el Señor espera de nosotros que seamos agradecidos. No tenemos pide, démosle gracias al Señor. Nos ha librado de la ira venidera. Eso va a ser terrible. Y nos ha librado del infierno. Usted puede pensar lo que es el infierno. Si nosotros pensáramos más acerca del infierno, fuéramos más activos en la predicación del Evangelio. Usted va a dejar que el hijo suyo se pierda, porque él quiere estar en la casa. No, porque él los domingos, no. A mí esos muchachitos yo los dejo durmiendo. Cuando yo era muchacho, que en los tiempos míos, que no hace mucho, Pedro se ríe porque él sabe que eso no hace tanto, que uno era muchacho. No, eso, en mi casa, eso de que no domingo, que no muchacho. No, eso no se varaba, que venía a la iglesia. Y le doy gracias al Señor por mis padres que no comían cuentos con eso de... Y yo en la iglesia aprendí tempranamente, porque el niño, oye, y entiende más que lo que uno piensa. Y había que sentarse tranquilo, porque no, eso de iglesia, ya los viejos lo miraban a uno, y ya uno sabía qué es lo que le iba a pasar. Entonces uno estaba derechito, poniendo atención, y yo aprendí muchísimo. Entonces le agradezco que yo hoy soy un creyente, porque aprendí tempranamente que tenía que venir al Señor. Y para terminar, una historiecita que siempre le hago. Ustedes saben la situación de mi hermano. Bueno, con mi hermano estuvimos ahora en Nueva York, y siempre que le hablo de la Biblia, él sabe más que yo, prácticamente, me mete para lo hondo. Entonces, yo digo, caramba, ¿qué vamos a hacer, verdad? Porque está de acuerdo con todo. Y se parece mucho a mi tía Monga, que falleció hace unos pocos meses, que nosotros jugábamos, relajábamos con eso, que alguien le predicaba, y ella sabía tanto de Biblia que el que iba a predicar salía dudoso si era él que estaba mal, sabía todo. Bueno, pero lo que quiero es que tiene en nuestras mentes, nuestra intención, trabajar, orar por tantos familiares de nosotros, amigos, a veces hijos, que no son creyentes, orar para que se den cuenta que deben huir de la ira que vendrá. El domingo próximo continuaremos con el tema, así que vamos a terminar con una oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que tú nos has dado de compartir tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y ella misma hace la labor en el corazón. Nosotros solamente tenemos que ser fieles en su exposición. Yo espero que la exposición haya sido clara y haya sido de bien para los hermanos que han estado escuchando, y que algún amigo reconozca su condición y reciba a Jesucristo como su Salvador. Gracias por todo, todas estas cosas te las pedimos, te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.